Me llamo Ernesto y soy panadero desde que tengo memoria. Nací hace 45 años en un pequeño pueblo llamado San Isidro, escondido entre las montañas del sur de México. Crecí entre el calor del horno de leña y el aroma irresistible del pan recién horneado que siempre envolvía nuestra casa. La panadería de mi familia ha existido durante generaciones. Mi abuelo la construyó con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, y mi padre dedicó su vida a perfeccionar cada receta. Cuando llegó mi turno de tomar las riendas, lo hice con orgullo, sintiendo tanto el peso como el honor de continuar con esta tradición. San Isidro es un lugar peculiar. Es tranquilo, sí, pero no en el sentido común de la palabra. Hay algo en el aire, algo que nunca se puede describir del todo. Rodeado de densos bosques y montañas escarpadas, el pueblo parece estar atrapado en el tiempo, como si el mundo moderno no pudiera tocarlo. Las calles empedradas y las casas de adobe cuentan historias de generaciones pasadas, pero también guardan secretos que muchos prefieren no mencionar. Es un lugar donde las sombras parecen más largas y las noches, más oscuras. La panadería es el centro de mi vida. Es un edificio viejo, con paredes de adobe que han resistido décadas de trabajo y tormentas. La puerta principal, hecha de madera maciza, cruje cada vez que alguien entra, como si se quejara del constante ir y venir. En el patio trasero se encuentra el horno de leña, un gigante de ladrillos rojos que ha sido testigo de incontables amaneceres y noches de esfuerzo. A primera vista, parece un horno común, pero siempre he sentido que hay algo más en él, algo que no puedo explicar. A veces, cuando las llamas arden con más fuerza, parece que las sombras dentro del horno cobran vida, moviéndose de maneras que desafían la lógica. Desde pequeño, mi abuelo me advertía sobre el horno. Decía que había que respetarlo, que no era un simple aparato para hornear pan. Este horno tiene alma, me decía con un tono grave que me ponía la piel de gallina. Si lo tratas bien, te dará su calor y su fuerza, pero si lo tratas mal, nunca sabrás lo que puede hacer. Yo solía reírme de esas palabras, pensando que eran solo supersticiones de un viejo. Pero con los años, comencé a notar cosas. A veces, cuando el horno estaba apagado, seguía emanando un leve calor, como si algo dentro de él nunca se apagara del todo. Otras veces, escuchaba crujidos provenientes de su interior, incluso cuando no había leña ardiendo. El pueblo tiene sus propias historias. Los ancianos hablan de luces que aparecen en el bosque durante las noches sin luna. Cuentan sobre sombras que se mueven entre los árboles y sobre susurros que llaman a la gente por su nombre. Algunos dicen que si sigues esos susurros, nunca regresas. Estas historias siempre me parecieron cuentos para asustar a los niños, pero con el tiempo, empecé a dudar. Hay algo en el bosque que no pertenece a este mundo, algo que parece observar desde lejos, esperando. Recuerdo una noche en particular, cuando tenía unos 10 años. Mi abuelo y yo estábamos en el patio trasero, alimentando el horno de leña. La luna llena iluminaba el lugar, pero el ambiente estaba extrañamente silencioso. No se escuchaban los grillos ni el viento, solo el crujir de la madera ardiendo. De repente, un susurro rompió el silencio. Fue suave, apenas audible, pero suficiente para helarme la sangre. ¿Escuchaste eso, abuelo?, pregunté con voz temblorosa. Él me miró fijamente y dijo, no fue nada, Ernesto. Sigue trabajando. Pero su rostro decía otra cosa. Estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. Con el tiempo, pequeños eventos comenzaron a inquietarme. Herramientas que desaparecían y luego aparecían en lugares imposibles, sombras que parecía ver por el rabillo del ojo y crujidos en las paredes de la panadería cuando no había nadie más en el edificio. Siempre encontraba excusas, el cansancio, el viento, el desgaste natural de un edificio viejo. Pero una parte de mí sabía que había algo más. Algo que prefería ignorar. La relación entre el pueblo y el bosque siempre ha sido ambigua. Por un lado,
El bosque nos da vida, leña para el horno, animales para cazar, frutas para nuestras mesas. Pero también hay un precio que pagar. Los ancianos dicen que el bosque no es simplemente un lugar. Es un ser, uno que tiene hambre. Nadie sabe qué busca, pero todos coinciden en que, si te adentras demasiado, algo te observa. Algo que no tiene forma ni nombre, pero que siempre está ahí. A medida que crecí, aprendí a convivir con estas historias y a ignorar las pequeñas cosas que no tenían explicación. Mi enfoque estaba en la panadería y en mi familia, especialmente en mi hijo, Gabriel. Desde pequeño, mostró un interés genuino por el negocio. Le gustaba observarme trabajar, haciendo preguntas sobre las recetas y sobre cómo sabía que el pan estaba listo. Con el tiempo, se convirtió en mi mejor ayudante. Había algo especial en él, una conexión natural con el oficio que me hacía sentir orgulloso. Pensaba que algún día tomaría las riendas del negocio, continuando la tradición familiar. Pero todo comenzó a cambiar hace unos meses. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes se convirtieron en señales imposibles de ignorar. Gabriel, siempre tan alegre y entusiasta, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba más tiempo solo, evitaba el horno y, a veces, lo encontraba mirando fijamente por la ventana, como si estuviera esperando algo. Las noches comenzaron a sentirse más largas, más pesadas. Y el horno, mi fiel compañero de tantas madrugadas, parecía estar más vivo que nunca. Las llamas parpadeaban de manera inquietante, proyectando sombras que no debería haber. San Isidro siempre ha sido un lugar lleno de misterios, pero nunca pensé que esos misterios se instalarían en mi hogar. Ahora que sabes quién soy y de dónde vengo, también debes saber que esta panadería no es solo un lugar de trabajo. Es un umbral, uno que conecta nuestro mundo con algo que no entiendo. Y algunos secretos, desearía nunca haber descubierto. Todo comenzó una tarde tranquila, de esas que parecen no traer sorpresas. Gabriel regresó a casa más tarde de lo usual, con una expresión en el rostro que nunca antes había visto. Sus ojos, siempre vivos y llenos de entusiasmo, parecían apagados, como si algo en su interior se hubiera quebrado. Al preguntarle cómo había estado su día, respondió con un simple bien antes de encerrarse en su habitación. Al principio, Dolores y yo no le dimos demasiada importancia. Es la escuela, dije para consolar a mi esposa. Pero con el tiempo, fue evidente que algo no estaba bien. Las primeras semanas fueron una acumulación de detalles que no parecían tener sentido. Gabriel se levantaba por las mañanas con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en absoluto. Dejaba de comer, diciendo que no tenía hambre, y pasaba largos periodos sentado frente a la ventana de su habitación, mirando hacia el bosque. A veces, lo encontraba murmurando para sí mismo, palabras que no lograba entender. Una noche, mientras estaba limpiando la panadería, Dolores me llamó con urgencia desde su cuarto. «Ernesto, ven rápido». «Está hablando dormido», me dijo con una mezcla de preocupación y miedo. Al entrar, lo vi revolviéndose en la cama, murmurando algo entre dientes. Me acerqué para escuchar mejor y distinguí fragmentos. «El árbol está ahí, los ojos me están mirando». Las palabras me helaron la sangre. Desde niño, había escuchado rumores sobre un árbol particular en el bosque, uno que estaba torcido y seco, rodeado por un aire de maldad. Decían que quienes lo encontraban sentían que algo los observaba, como si el árbol tuviera ojos. Pero siempre había descartado esas historias como meras supersticiones. Sin embargo, ahora mi propio hijo hablaba de ello en sus sueños, y no sabía qué pensar. Una tarde, mientras trabajaba en la panadería, escuché el sonido de pasos en el techo. Era un sonido lento y deliberado, como si alguien estuviera caminando con cuidado, intentando no ser descubierto. Pensé que tal vez era un animal, pero al salir al patio, no encontré nada. Esa noche, Dolores me confesó que también había estado escuchando ruidos extraños,
golpes en las paredes y crujidos en el suelo, como si algo o alguien estuviera dentro de la casa. Intenté tranquilizarla, diciéndole que era solo el viento o el movimiento natural de una casa vieja, pero en el fondo sentía que algo más estaba pasando. El comportamiento de Gabriel siguió deteriorándose. Ya no ayudaba en la panadería como antes, y cuando lo hacía, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Una vez, mientras estábamos preparando la masa, lo vi detenerse de repente, con la mirada fija en el horno. «Papá, ¿lo ves?», me dijo, señalando hacia las llamas. «¿Ver qué?», respondí, sin entender. «Hay algo dentro del horno. Está mirándome». Me acerqué para inspeccionar, pero no vi nada fuera de lo normal. Aún así, la forma en que lo dijo, con esa voz temblorosa y esos ojos llenos de miedo, me dejó intranquilo. Fue en esa época cuando los vecinos comenzaron a hablar. Algunos se acercaban con comentarios discretos, otros con advertencias más directas. «Ten cuidado con Gabriel, Ernesto», me dijo un hombre una mañana mientras compraba pan. «Dicen que lo han visto con gente que no es del pueblo, hombres mayores que van y vienen del bosque». Al principio, me negué a creerlo. Mi hijo era un buen muchacho, criado con valores y enseñado a trabajar duro. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Una noche, después de cerrar la panadería, vi a Gabriel saliendo de casa con una mochila al hombro. Decidí seguirlo desde la distancia, asegurándome de no ser visto. Caminó hacia el bosque, tomando un sendero que llevaba a las partes más densas y oscuras. Mis pasos crujían sobre las hojas secas, y el frío de la noche parecía hacerse más intenso a medida que avanzábamos. Finalmente, llegó a un claro donde lo estaban esperando 3 hombres. No pude distinguir sus rostros, pero sus voces eran profundas y graves. Uno de ellos le entregó algo envuelto en un paño negro, y aunque no pude ver lo que era, la forma en que Gabriel lo sostenía, como si fuera algo peligroso, me llenó de miedo. Decidí regresar a casa, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. Esa noche, no pude dormir. Dolores intentó consolarme, pero no había palabras que pudieran calmar la tormenta en mi mente. ¿Qué estaba haciendo mi hijo en el bosque? ¿Quiénes eran esos hombres? Y lo más importante, ¿qué había traído consigo? A la mañana siguiente, al revisar su habitación, encontré el paño negro escondido debajo de su cama. Lo abrí con cuidado y descubrí un objeto extraño, una figura tallada en madera, con la forma de un ser grotesco, mitad humano y mitad bestia, con ojos que parecían seguirme a donde quiera que mirara. Desde ese día, las cosas en la casa y en la panadería se volvieron aún más extrañas. El horno, que siempre había sido mi compañero fiel, comenzó a comportarse de manera extraña. Las llamas eran más intensas, y el calor que emanaba parecía impregnar el aire con un olor metálico, como a sangre. Una madrugada, mientras estaba preparando la primera tanda de pan, escuché un grito proveniente del horno. Solté la charola que tenía en las manos y me acerqué con cautela. Al abrir la compuerta, vi algo que me dejó paralizado, una figura encorvada en el fondo del horno, con ojos brillantes que me miraban fijamente. Cerré la compuerta de golpe y corrí hacia afuera, incapaz de respirar. Dolores y yo decidimos enfrentar a Gabriel esa misma noche. Nos sentamos con él en la mesa de la cocina, rodeados por el aroma familiar del pan recién horneado. Le pedimos que nos contara qué estaba pasando, que nos dijera la verdad. Al principio, se negó a hablar, pero finalmente cedió. No lo entenderían, dijo con una voz que no parecía suya. Hay cosas en este mundo que no pueden ver, cosas que siempre han estado aquí. Yo solo quería verlas. Esa fue la primera vez que sentí que mi hijo ya no era el mismo. Lo que sea que había traído del bosque, lo había cambiado. Y nuestra pesadilla apenas comenzaba. Las cosas llegaron a un punto insostenible.
Lo que empezó como pequeños eventos extraños se transformó en una serie de sucesos que desafiaban la lógica y la razón. Gabriel dejó de salir de su habitación por completo. Apenas comía, y cuando lo hacía, dejaba la comida a medio terminar, empujando el plato con un gesto de desdén. Sus ojeras eran profundas, su piel más pálida, y sus ojos parecían vacíos, como si algo hubiera absorbido la vida que una vez brillaba en ellos. Dolores y yo no sabíamos qué hacer. Cada día que pasaba, sentíamos que lo estábamos perdiendo más y más. Una noche, mientras estaba solo en la panadería preparando la masa para el día siguiente, sentí una presencia. El ambiente estaba más pesado de lo normal, y el horno, que normalmente emitía un calor reconfortante, parecía irradiar algo diferente, algo frío y opresivo. El silencio era absoluto, roto solo por el leve crujido de las llamas dentro del horno. Mientras amasaba, escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, los golpes continuaron, esta vez provenientes de las paredes de la panadería. Con una mezcla de miedo y valentía, tomé una linterna y comencé a inspeccionar el lugar. Todo parecía en orden, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera observándome. Fue entonces cuando escuché un susurro, un sonido bajo y gutural que no parecía humano. Venía del horno. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no quería enfrentar. Cuando finalmente abrí la compuerta, un calor insoportable me golpeó en el rostro. Dentro, entre las llamas, vi una figura. Era humanoide, pero retorcida, con extremidades largas y desproporcionadas. Sus ojos, 2 puntos rojos y brillantes, estaban fijos en mí. Cerré la compuerta de golpe y corrí hacia la casa, sintiendo que mi corazón iba a explotar. Esa misma noche, Dolores me despertó, aterrada. «Ernesto, hay alguien afuera», susurró, señalando hacia la ventana. Miré hacia afuera y, bajo la luz de la luna, vi una figura alta y delgada de pie junto al árbol del patio. Su postura era antinatural, como si sus huesos estuvieran rotos pero aún pudiera mantenerse erguida. Estaba inmóvil, mirando hacia nuestra ventana. Cuando parpadeé, ya no estaba. Dolores comenzó a llorar, y yo traté de calmarla, aunque por dentro estaba igual de asustado. Sentí que aquello no era una simple aparición, sino algo que había venido por nosotros. Decidimos que ya no podíamos seguir ignorando lo que estaba pasando. Al día siguiente, llevamos a Gabriel con don Hilario, un curandero conocido en la región por lidiar con lo inexplicable. Cuando llegamos a su casa, él nos recibió con una mirada grave, como si ya supiera lo que estábamos enfrentando. Nos pidió que nos sentáramos y comenzáramos a contar todo lo que había ocurrido. A medida que hablábamos, asentía lentamente, sin interrumpirnos. Cuando terminamos, dijo: «Esto que tienen aquí no es sencillo. Lo que sigue a su hijo no es algo común. Es algo antiguo, algo que estaba en el bosque mucho antes de que este pueblo existiera». Don Hilario preparó un ritual. Encendió una vela negra y comenzó a pasar un ramo de hierba sobre el cuerpo de Gabriel, murmurando oraciones en un idioma que no reconocí. Gabriel, que hasta ese momento había estado en silencio, comenzó a temblar. Su respiración se volvió errática y su piel empezó a sudar copiosamente. De repente, abrió los ojos y gritó con una voz que no era la suya: «No pueden sacarme, él me eligió». Las palabras salieron como un rugido, y el ambiente en la habitación se volvió insoportablemente pesado. Don Hilario no se detuvo. Continuó recitando sus oraciones mientras rociaba un líquido oscuro sobre Gabriel. Finalmente, colocó un recipiente de metal frente a él y dijo: «Lo que está dentro de ti debe salir ahora». Gabriel comenzó a vomitar una sustancia negra y viscosa, un líquido que olía a podrido y parecía moverse por sí solo.
El curandero recogió el líquido en el recipiente y lo quemó, generando un humo denso y nauseabundo. Cuando todo terminó, Gabriel se desplomó en la silla, exhausto pero con un semblante más tranquilo. Esto no ha terminado, dijo don Hilario, mirándome directamente. Lo que trajeron del bosque todavía está en su casa y en la panadería. Necesitamos limpiar esos lugares, o regresará. Esa noche, dormimos con la puerta cerrada con llave y velas encendidas en cada rincón de la casa. El ambiente seguía tenso, como si algo estuviera acechándonos desde las sombras. Al día siguiente, don Hilario vino a la panadería con una bolsa llena de amuletos y hierbas. Nos pidió que siguiéramos sus instrucciones al pie de la letra. Comenzó el ritual encendiendo copal y dejando que el humo llenara el lugar. Caminó lentamente por cada rincón, murmurando oraciones y colocando amuletos en las esquinas. Cuando llegó al horno, se detuvo. Aquí es donde todo empezó, dijo en voz baja. Abrió la compuerta y miró dentro por varios minutos, sin decir nada. Finalmente, sacó un objeto envuelto en un paño negro. Era la misma figura de madera que había encontrado en la habitación de Gabriel. El fuego lo atrajo, pero también puede ser lo que lo expulse, dijo mientras colocaba el objeto en las llamas. El horno pareció rugir con más intensidad, como si estuviera vivo. El aire se llenó de un olor a quemado, pero no era madera ni comida, era algo más. Algo que nunca antes había sentido. Don Hilario continuó con el ritual hasta que el objeto quedó reducido a cenizas. Esto debilitará su fuerza, pero necesitarán ser constantes. Las cosas como esta no se van fácilmente. Esa noche, por primera vez en meses, la casa estuvo en silencio. Pero sabíamos que el peligro no había desaparecido por completo. Gabriel todavía estaba débil, y el ambiente seguía cargado, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para regresar. Tras la visita de don Hilario y los rituales realizados en nuestra casa y panadería, las cosas parecían haber mejorado. Gabriel comenzó a mostrar pequeños signos de recuperación. Sus ojos ya no estaban completamente vacíos, y en ocasiones lograba sostener una conversación sin parecer ausente. Comía un poco más, y aunque su cuerpo seguía delgado y débil, se notaba que estaba intentando recuperar fuerzas. Sin embargo, Dolores y yo sabíamos que esta calma podía ser engañosa. La presencia que habíamos sentido no se había ido por completo, solo parecía estar aguardando, acechando desde las sombras. Por recomendación de don Hilario, mantuvimos las velas encendidas durante las noches y seguimos sus instrucciones al pie de la letra. Cada noche, Dolores y yo encendíamos una vela blanca en la habitación de Gabriel y otra en la sala principal. En la panadería, cerrábamos con llave la compuerta del horno y evitábamos entrar solos durante la madrugada. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, los ecos de lo ocurrido aún resonaban en el ambiente. Una madrugada, mientras estaba solo en la panadería preparando el pan, sentí una extraña sensación, como si alguien estuviera observándome. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Intenté ignorar la sensación y concentrarme en el trabajo, pero entonces lo vi. Una sombra, alta y delgada, se movió rápidamente por el rabillo de mi ojo. Me giré de inmediato, pero no había nada. Decidí que ya había trabajado suficiente por esa noche y regresé a casa, dejando todo a medias. Esa misma noche, Dolores me despertó con un grito ahogado. «Ernesto, despierta». «Hay algo en la habitación de Gabriel», dijo, con lágrimas en los ojos. Corrimos juntos hacia su cuarto, y al abrir la puerta, lo vimos sentado en la cama, mirando fijamente a la pared. «Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», le pregunté, acercándome con cautela. Gabriel no respondió. Su mirada estaba perdida, y su piel se veía más pálida que nunca. De repente, comenzó a murmurar algo, palabras que no lograba entender. Dolores intentó abrazarlo, pero él se apartó bruscamente, gritando: «No me toquen,
él está aquí. La habitación se llenó de un frío intenso, y el aire parecía vibrar con una energía oscura. Dolores comenzó a llorar, y yo sentí que mis piernas flaqueaban. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte en la ventana. Al voltear, vimos una figura oscura de pie afuera, con los ojos brillando en la oscuridad. Su silueta era antinatural, con extremidades alargadas y un rostro deformado que apenas se distinguía bajo la luz de la luna. Gabriel comenzó a gritar, llevándose las manos a la cabeza, como si intentara bloquear algo. «No lo dejen entrar, no lo dejen entrar», gritaba desesperado. Tomé a Dolores de la mano y la llevé fuera de la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros. «¿Qué vamos a hacer, Ernesto? Esto no puede seguir así», dijo, con la voz temblorosa. Fue en ese momento cuando decidí buscar a don Hilario una vez más, aunque fuera de madrugada. Salí de casa apresuradamente, dejando a Dolores con Gabriel, y corrí hacia la casa del curandero. Cuando llegué, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, hasta que finalmente abrió. Su rostro, aunque cansado, no mostraba sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo, como si estuviera esperando mi llegada. Don Hilario tomó su bolsa de rituales y regresó conmigo a la casa. Al entrar, su expresión cambió. «Está aquí», dijo en voz baja. Nos pidió que reuniéramos a Gabriel en la sala principal y que preparáramos un círculo de sal alrededor de él. Dolores y yo obedecimos sin cuestionar, mientras don Hilario encendía varias velas negras y comenzaba a murmurar oraciones en un idioma que no entendíamos. Gabriel se retorcía en su silla, gritando cosas incomprensibles. Su voz cambiaba constantemente, pasando de aguda a grave, como si varias personas estuvieran hablando a través de él. El ritual duró horas. Don Hilario luchaba contra algo que no podíamos ver, pero cuyo impacto era evidente en el ambiente. Las paredes crujían, las velas parpadeaban violentamente y un viento helado llenaba la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Finalmente, Gabriel dejó escapar un grito desgarrador y se desplomó en la silla, inmóvil. Dolores corrió hacia él, temiendo lo peor, pero don Hilario la detuvo. «No lo toques aún. Esto no ha terminado». El curandero tomó un recipiente de barro y lo colocó frente a Gabriel. Luego, sacó una pequeña cruz hecha de madera y la colocó en el centro del círculo de sal. «Esto es más profundo de lo que pensé. La presencia que lo ha estado atormentando no se irá tan fácilmente. Está arraigada en este lugar, en el bosque, en el horno. Necesitamos destruir su vínculo con este mundo», dijo, con una gravedad que me hizo estremecer. Don Hilario nos pidió que lo acompañáramos a la panadería. Aunque Dolores estaba aterrada, accedió a venir. Al entrar, el ambiente era aún más opresivo que antes. El horno parecía más grande, más oscuro, como si nos estuviera esperando. «Aquí es donde todo comenzó», dijo don Hilario, mientras encendía un ramo de copal y dejaba que el humo llenara el lugar. Se acercó al horno y, con cautela, abrió la compuerta. Lo que vimos dentro nos dejó sin palabras. Había algo allí, algo que no debía estar. Una figura oscura, retorcida, que se movía lentamente entre las sombras. «Esto es lo que ha estado atormentándolos», dijo don Hilario. «Es antiguo, y su conexión con este lugar es fuerte, pero no invencible». Comenzó a recitar oraciones mientras arrojaba hierbas y sal al interior del horno. La figura se agitó, como si estuviera luchando por mantenerse en el lugar. El aire se llenó de un olor a quemado, pero no era madera ni comida, era algo más, algo nauseabundo. Finalmente, con un último grito, la figura desapareció, dejando solo cenizas en el fondo del horno. Regresamos a casa exhaustos, pero con la sensación de que lo peor había pasado. Gabriel dormía profundamente por primera vez en meses, y Dolores y yo nos abrazamos en silencio, sabiendo que habíamos enfrentado algo que nunca olvidaríamos. Aunque la calma volvió poco a poco,
el recuerdo de lo ocurrido quedó grabado en nuestras mentes. La panadería, aunque volvió a ser un lugar de trabajo y tradición, siempre guardará los ecos de esa noche. San Isidro, con sus bosques y sus misterios, sigue siendo el mismo. Pero ahora sé que hay cosas que no debemos ignorar, cosas que acechan en las sombras, esperando un momento de debilidad para entrar en nuestras vidas.